Amables televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Nuestro programa de esta semana estará dedicado a dos actividades artísticas, a dos géneros artísticos importantes en el quehacer cultural y artístico de la República Dominicana: la música y las artes plásticas. Y para ello tenemos a dos artistas, padre e hijo, quienes nos acompañarán en este día para hablarnos acerca de música, artes plásticas, exposiciones, eventos, actividades y sus proyectos en sus respectivos campos. Son ellos Dimas Santos, padre, y Dimas Santos, hijo. Padre e hijo nos acompañan y tenemos el honor de estar con ustedes y de recibirlos en nuestro programa. Bienvenidos sean Dimas, ambos Dimas, ¿no? Bienvenidos a su programa. Dimas al cuadrado. Sí. Dimas, sí. Estamos con los Dimas. Sí. Bienvenidos. Y bienvenidos a su programa. Este es su programa. Gracias. Esta es su cita. Gracias. Con el arte y la cultura. Y aquí tienen cabida las distintas prácticas artísticas, como se dice. Y vamos a empezar por el padre, ¿no? Y yo quiero que, antes que nada, tenemos la costumbre en el programa de pedirle al invitado que se presente, que diga quién es, ¿no? Cómo se llama, quién es esa persona. En el caso del padre, ¿quién es Dimas Santos? Dimas Santos es licenciado en contabilidad y economista, cantante de ópera, poeta y escritor. Tengo más de 20 y pico de obras también escritas, y aparte de eso, 46 conciertos de ópera, tanto canciones napolitanas como las principales áreas de ópera más famosas. De manera que tenemos con nosotros a un tenor operático en el programa de esta semana. Y bueno, y ahí tenemos también al hijo, ¿no? Que le sacó la vena artística. También sacó la vena poética, Sí. porque él es escritor, escribe poemas. Sí. Ya tiene más de 200 poemas, y no hace mucho que comenzó, le salió la vena. Y has estado con nosotros, estuviste hace 800. unos días Tengo 3 años más o menos oficialmente. en la producción. La producción sí, literaria, especialmente prosa, Sí. poesía. Dimas, eres arquitecto, Arquitecto, sí. artista plástico Visual, sí, y también poeta. De manera que estamos entre la literatura, la arquitectura y las artes plásticas en esa comunión de prácticas artísticas, Y la música también, por manejo supuesto. 3 disciplinas visuales, que son la fotografía, el dibujo y la pintura. Vamos a hablar de las actividades de cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el hijo, si no le molesta. No, está bien, está Sí. perfecto. Dimas, tú recientemente inauguraste una exposición individual Sí, la sexta individual, La sexta y individual. la primera de dibujo. de dibujo. Primera dedicada totalmente, completamente al dibujo, Sí. tanto en bolígrafo como en tinta, ¿verdad? En plumilla En clásica. plumilla clásica, sí. La exposición se lleva a cabo en el centro, Está acompañada de poemas. acompañada de poemas. sí. Porque resulta de un trabajo investigativo de hace 7 años, donde hay un diálogo entre esas dos disciplinas, la palabra escrita, la obra escrita y la obra gráfica. Entonces hay poemas que surgieron de los dibujos y dibujos que surgieron de los poemas. Interesante esa interacción y ese diálogo ambos. Para el público televidente, la exposición del artista visual Dimas Santos, hijo, se lleva a cabo en el Centro Mirador Santo Domingo, en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo, situado en la avenida José Contreras, en el Ensanche de La Paz, y Tiene una entrada también Tiene una por entrada. la Avenida de la Salud.
la Al Avenida de la lado Salud, del Mesón de la Cama. del Mesón de la Cama por arriba, Por arriba. el mirador, uno puede bajar. Sí. Y desde abajo también, desde También. la Avenida José Contreras. Sí. Es un lugar muy, muy acogedor y que a mí me gusta mucho en particular, aunque no lo visito con la frecuencia que debería. Yeah. Sí, es un lugar muy, muy bien ubicado y que tiene su encanto, ¿no? Y tu exposición, esta exposición individual, tu sexta, pero la primera dedicada al dibujo, se titula, tiene un título que a mí me gusta mucho, Trazos en destierro. Sí, ¿no? claro. La noción de destierro, el concepto de destierro, me llama mucho la Es atención. un destierro, es un exilio. Estamos hablando de un idilio casi eterno entre dos almas que se exilian de este mundo, vamos a decir, mundano, Sí, profano el mundo, sí. hacia un espacio un El mundo poquito más profano, espiritual, sí. menos contaminado. Más sacro, menos profano. Sí. 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 Lo sagrado Entonces, y lo esa es la profano. historia de esas 24 obras 24 obras en dibujo, y 24 poemas. 24 poemas acompañados. De Claro. manera que tenemos el diálogo, literatura, artes visuales, el diálogo, poema o texto, imagen, aquí en la... invitamos a nuestros amables televidentes a asistir a esta interesante exposición de Dimas Santos en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo. Hasta el Trazos día en 30 destierro. de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, De todavía. 9 a 6 los lunes a viernes, de lunes a viernes, y de 10 a 1 de la tarde los sábados. Háblanos un poco más de esta Bueno, individual. esta individual fue curada por el crítico de arte Patrick Landry, magna cum laude o summa cum laude de la Sorbona. En el catálogo tenemos 6 comentarios, 6 críticas de personas bastante influyentes, tanto nacionales como internacionales, como Laura Gil, Fiallo, Lilian Carrasco, Desiree Domínguez Fiallo, Fiallo, sí. el arquitecto Ramón Enríquez, y está la argentina Susana Weingast, Sí. y el propio curador de la muestra, que escribe sobre la exposición. Sí, de manera que hay todo un soporte, digamos, teórico y conceptual acá. Una recepción entre distintos críticos y Sí. conocedores del área, estudiosos del arte, Claro. y de tu arte en particular. Este catálogo, muy bien confeccionado, tiene esta... Bueno, los créditos Eso- están sobre Ariel Thomas, Sí. que es quien me diseña las... Son los mejores críticos de arte dominicanos. Lo que hacen esos comentarios sobre él. Es decir, es muy importante de que se lea perfectamente la crítica, porque los enfoques, aunque son diferentes, tienden a individualizar la obra Por supuesto. de Dimas. Y cada crítico, desde su punto de vista, hace su lectura, su interpretación, su aportación. Entonces destaca mucho el hecho Sí. de que es única la corriente que expresa Dimas en todo su trabajo, no solamente en la parte de la pintura, sino en el dibujo. Y también es muy sorprendente el hecho de que la poesía ya en más de 4 o 5 antologías internacionales ya españolas. lo destacan en España principalmente. Sí, yo he notado también en nuestro intercambio y en la página en Facebook ese amor por la poesía o esa vocación también por la palabra escrita, no solamente por el trazo dibujístico, por la imagen, por el color, por lo visual, sino también por lo escrito, lo textual, ¿no? Y hay Entonces, un punto- está en esa... La palabra tiene mucho Sí, de visual sí, y de por supuesto. sonoro Sí, también. también, claro. Siendo otro lenguaje, Porque ¿no? la música Sí, fue la primera expresión que el hombre desarrolló, antes que la misma... sí, por supuesto. Sí. Y también se destaca el hecho de que él enfoca algo muy peculiar y muy importante
en la actualidad. Y es el hecho de que los humanos que tenemos la parte intelectual y de escribir poesía y eso y pintura, están sintiendo como algo sofocante en cuanto al ambiente mundial. Y entonces la expresión de salirse del planeta Sí. y ver la cosa en otro ambiente más Como fuera de la realidad cotidiana. de la sí. realidad cotidiana, Sí, se fuera del pueden mundo, sí. expresar más en cuanto a las artes y a la música también están afectando en esos puntos. Por supuesto. Y yo, en la parte de poesía, tengo lo que se llaman los poemas del espacio, Los poemas del espacio, sí. porque dos enamorados se salen de aquí del planeta para estar libres al fin de la ignominia de la tierra, Sí. llenos de paz y de armonía y del elixir del amor. Del elixir del amor. Muy Esa es bien. una poesía. Sí, sí, estamos hablando siempre de este diálogo fecundo entre las artes, porque las artes dialogan entre sí. Claro, Dimas, claro. Exacto. ambos Dimas. Están permanentemente dialogando y me parece sumamente significativo que hayas integrado la poesía en esta exposición, tu sexta individual, dedicada exclusivamente al dibujo, aunque has participado en muchas ya. Sí, sí, colectivas, sí, Colectivas, más de 30, sí. internacionales y nacionales. Muchas colectivas, sí. Y ya y 6 bienales, individuales, sí. he sido seleccionado en dos. Dos, sí. En la 19, nacional, cuando estaba el difunto Porfirio Herrera, y ahora en este año en la Bienal de Florencia, en la 10ª Bienal de Florencia fui seleccionado también. Sí, es importante mencionar esto. Y más adelante, en el próximo segmento, seguiremos comentando sobre la Bienal de Florencia y tu participación y tu reconocimiento allí, después de este segmento comercial. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Esta semana el programa está dedicado a las artes plásticas, la poesía, la música y la ópera. Y para ello tenemos a nuestros dos invitados especiales, padre e hijo, Dimas Santos, los Dimas. Hablábamos de el clan de los Dimas. El clan de los Dimas que están aquí, sí. Así mismo. El clan de los Dimas en su relación con el arte. Y hablamos de la Bienal de Florencia. Sí. No, pero te quería contar algo antes de que la idea de presentar este proyecto surge a raíz de una publicación en un libro de referencia internacional de arte contemporáneo que se llama The New Collector's Book. En la edición 2014 me publicaron una obra que la editora la vio yo estoy en la página, la versión gratuita de Saatchi & Saatchi, Sí. el que Promotor, promovió al grupo de Saatchi, sí, a los Damien Hirst y esa sí, gente. a los jóvenes artistas británicos de Sí. entonces, de los 90. Sí, Ajá. sí. Él es publicista. Sí. Pero es uno de los coleccionistas más grandes él tiene una versión Saatchi Art donde yo posteé una obra y entonces la editora de este libro seleccionó mi obra y me pidió permiso para publicarla en esa edición del 2014. Y de ahí entonces me surgió la idea ya que tenía ya un tiempo trabajando sobre esto,
Sí, ya armar el proyecto. el proyecto. Dima, estamos viendo en la Esas pantalla son imágenes de sí, obras que están allá en la muestra. imágenes en la muestra, en la exposición Sí, Trazos en Destierro, Sí. en el Centro Cultural Mirador, Santo Domingo, hasta el 30 de noviembre, de manera que el público puede asistir a ver estas obras, estos 24 dibujos, ¿no? Que Y salieron son de una 24 poemas selección también, de 72. de 72. Es Sí. la tercera parte. La tercera parte, sí. Los dibujos acompañados Las de- otras no es que sean malas obras, sino que simplemente el curador consideró que estas 24 obras eran las más representativas. importantes. las más sí. importantes, vamos a decir. Sí. Porque las otras obras no dejan de ser. Incluso una de ellas, de las que están fuera de la exposición, salió en el Diario Libre del sábado 31 de octubre. Sí, hubo un reportaje Salió publicada una obra que no está en la exposición. que no está incluida en la exposición. Sí, muy bien. Estas son imágenes de tus obras Sí. en el... Sí. Sí. Y quería preguntarte, Sí. ¿por qué el dibujo en esta ocasión? ¿Por qué la expo dedicada exclusivamente al dibujo? Bueno, yo a raíz desde mi primera exposición, siempre he expuesto obras pictóricas, tanto sobre papel o sobre lienzo, pero nunca había hecho una de dibujo, que es una de las disciplinas que más me caracteriza y más me apasiona. Digamos que esta vez merecía el dibujo, merecía como espacio. género un espacio propio. Aparte de que Una yo expo, sí. personalmente estoy comprometido, como así ciertas personas aquí, tanto galeristas que pudiera nombrar quizá una persona muy importante en la trinchera por sacarle el espacio al dibujo, como Mildred Canahuate. Sí. Y otros artistas que hemos tomado como compromiso el género, sacarle un nicho, un espacio, porque el dominicano no tiene costumbre de consumo de obras sobre papel, y ahí voy a incluir la fotografía también, Sí, obras sobre que papel. es un sí. poco flojo el consumo del arte, que en otros países como Puerto Rico, Ecuador, o Argentina, o Chile, hay obras sobre papel que son hasta mucho más costosas que un lienzo. Por supuesto. En esta primera muestra de dibujo, al principio del programa hablábamos de que lo trabajaste con tinta, con bolígrafo y con plumilla Clásica. La sí. plumilla Eso es lo clásica. que Explícanos un poco. La plumilla es Sí. la que se usaba en el siglo, todavía en el siglo XX se llegó a usar, que era la que se usaba en la escuela, que tú tenías tu tintero, entonces a medida que tú ibas escribiendo, ibas cargándola. Porque hay otras plumas que tienen su reservoir, Sí, su reserva. su reserva, por supuesto. Pero sí. esta es cargando, Hay que tratarla con mucho cuidado, porque a veces si tú le das muy fuerte, entonces te sale Sí. se te va un blot de tinta. Y para mí es muy romántico de trabajar con ese instrumento, que pudiera hacerlo con otra cosa, pudiera hacerlo con un chinógrafo, pero a mí me gusta más. Es como la diferencia que hay entre leer un ebook y un libro de físico, papel. por supuesto, sí. No es la misma tú sentir el sí. papel y el olor de la impresión o del tiempo que ya tiene el libro y Por supuesto. que tú simplemente rodar en una tableta o algo, un libro electrónico, no es la misma. Sí. No, y por supuesto, y lo importante de volver al dibujo, base fundamental de la práctica artística de la pintura, ¿no? Aunque no realmente todo buen dibujante es buen pintor. No, y claro. hay pintores Sí, que no son buenos dibujantes, es cierto, sí. Sí. O prácticamente no dibujan. No dibujan, sí. Tú ves. Aunque se siente la expresión del dibujo en su obra. Sí. Por ejemplo, Marc Chagall,
pero Marc Chagall es más pintor que dibujante. De dibujantes. Pero la presencia de dibujo se siente Sí, en claro, la obra no. de Chagall. Y la necesidad del dominio del dibujo Claro. en todo artista. Claro. Vayas a cultivarlo o no, vayas a prescindir de él o no, tienes que pasar por ahí, ¿no? Sí. En este caso estoy incluyendo un dispositivo muy cotidiano, que es el bolígrafo, Sí. que lo vengo manejando desde hace alrededor de 30 años y que es un instrumento que unifica las dos disciplinas porque tanto tú puedes escribir un poema como puedes hacer un dibujo. Aparte de que es un instrumento que todo el mundo lo ve y es tan, Sí. vamos a decir, tan común. Sin embargo, tú puedes sacarle a ese recurso, lo puedes explotar y sacar una buena obra. Por supuesto. Alguien podría decir, bueno, estos dibujos parecen manchas o parecen ojos concéntricos, figuras que dan vueltas en torbellino, parecen tantas cosas. No, hay un trazo, el trazo dibujístico que revela la presencia de una huella, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Son actos gestuales muy espontáneos del momento Sí, y exacto. que no están estereotipados ni sujetos a una norma específica Sí. ni a un código, porque ese es otro trabajo que vengo trabajando, que es el tratar de romper con esos códigos greco-romanos que Sí. tenemos metidos, Y- de lo que es la belleza, que es algo muy erróneo. Por supuesto, ¿no? Ya ha superado y por supuesto ese concepto clásico de belleza. Sí. Pero también me llama la atención que lo figural, ahí está jugando entre lo figural y lo abstracto. No abstracto. está tan claro lo figural. No, ¿Qué? claro. ¿Que hay alguna figuración o hay alguna abstracción? No, Hay estás presencia. jugando, hay presencia. Sí. Sí, sí. Pero estás como entre ambos, en un terreno, Sí, claro. en un terreno Estamos dialogando. desconocido. Sí, exacto. Estamos ahí sin que uno le quite más fuerza al otro. Están armonizando, vamos a decir. Exactamente. Armonizando, sí. Sí. Recordamos a los amables televidentes que pueden ver esta entrevista con Dimas Santos, padre e hijo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido semanal de su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Y trazos en destierro también me llama la atención la noción de destierro, el concepto, la palabra incluso, usada en momentos, por ejemplo, en el pasado político. La gente entiende que destierro es exilio, Claro. exilio político solamente, pero el destierro es una condición filosófica también, de algún modo, el exilio. Está desde Jesucristo lo hizo. por supuesto. Hay una etapa que tú no conoces dónde, Sí. dónde de se algún metió. modo, sí. Y él Sí. estuvo en una búsqueda. De Y búsqueda, estuvo, o sea, él mismo decidió desterrarse Sí. a buscar. No, otro- y que el término destierro tiene ya múltiples significados en nuestro tiempo, y no nombra solamente el destierro político, el irse del No, país, claro. el exilio y tal, sino que hay un Aislarse, destierro interior, También. aislarse, exactamente, Existencial. existencial. Lo quiero entender en un sentido más filosófico o poético, como tal vez tú lo entiendes o lo propones en tu exposición, Sí. en tu muestra de dibujo individual en el Centro Cultural Mirador Norte. Ha tenido buena acogida y buena Sí, cobertura en sí, la prensa. sí. Sí, y han ido muchas personas muy interesadas en ese tipo de cosas y de mucho conocimiento de la cultura en cuanto a la pintura y eso. Por supuesto, Que han destacado exponencialmente la obra de él. eso, ahorita, antes, al principio del programa, usted hablaba del catálogo de los comentarios de 6 críticos importantes. Sí. Y entre críticos y curadores, especialistas. Y la noción de catálogo mismo hay que retomarla, porque nosotros con el objeto físico catálogo, eso es importante, es parte de la educación artística. Sí, claro. El público acostumbra a Un desechar, legado. a no leer, a tomarlo y a botarlo. Sí. Yo soy un coleccionista, Marta Dalí y Pérez como yo, Sí. acostumbramos
coleccionar catálogos porque son registros, son archivos. Entonces, Claro. el catálogo, bueno, lo más importante es el contacto directo con la obra, no con el autor, con la No, obra. no, Sí. la obra. Porque el autor se expresa a través de la obra. Sí. Las inauguraciones siempre son, yo siempre he dicho, actos sociales, ¿no? No, claro. Donde la obra es el pretexto. Y la gente va a encontrarse, a felicitar. Ok. Sí. Pero luego, yo suelo hacer así, ir una segunda vez al lugar para ver las obras A en ver, soledad de verdad, y en tranquilidad. tranquilamente. Totalmente. Sin la interferencia, sin saludeleras, Sí. sin el acto social, ya voy por la estética, voy por la contemplación, por el goce. Y el catálogo es un elemento complementario, Sí. porque te da una idea, te introduce al autor y te da una información valiosa, ¿no? Entonces, lo que Un usted señalaba, registro. un registro, sí. Y queda ahí. Claro. Sí. No, y ese enfoque de la persona que hacen la crítica es fundamental, inclusive para elegir cualquier obra, porque puede referirse a una de ellas Sí, por y supuesto. darle un ambiente al espectador o a la persona que está interesada en comprar la obra. Sí, por supuesto. Además, en el catálogo hay un texto, Sí. una escritura, una producción textual. Hay un texto que ha escrito alguien que es producto de un trabajo intelectual, Claro, de No. una comprensión claro. de la obra y del artista. Y que conoce todo toda la aspecto. Y un corriente análisis. y pone en el tapete realmente Sí. lo que esa obra significa y quiere decir también Sí, por en los supuesto. aspectos más relevantes. Por supuesto, pero ahora vamos a darle paso al padre. Don Dimas Santos, ahora hablemos de su próximo compromiso. Sí, este es un concierto que yo lo hago en las Navidades siempre, combinado concierto operístico y de villancico de Navidad. El contenido son 6 canciones navideñas famosísimas, 6 canciones napolitanas, Napolitano. de las que interpreta Pavarotti, Plácido Domingo, y también las áreas más famosas de la ópera que tenemos aquí, Vesti la Juve, que es el payaso, Pagliacci, una furtiva lágrima de Lisi d'amore, de Giacomo Donizetti, sí. Donizetti, Sí. Gaetano Donizetti, El Luceva alle Stelle, de Giacomo Puccini, de Tosca, de la ópera Tosca. Después tenemos Torna Sorrento, es una romanza napolitana, y O Sole Mio. Vamos a seguir comentando ese programa, su próximo evento para el 18 de diciembre, Sí, en la Biblioteca Nacional de Don Dimas Santos, después de este segmento comercial. cómo no. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su programa, su cita cultural, semanal, con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Y esta semana estamos hablando de artes plásticas, música, ópera y literatura. Para ello tenemos a nuestros invitados, Dimas Santos Padre y Dimas Santos Hijo, ambos artistas. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Don Dimas, continúe hablándonos de esta actividad, este concierto operístico y de villancicos de Navidad que usted tiene para el pueblo dominicano, ¿no? Exactamente. En la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, el viernes 18 de diciembre, A las 8. a las 8 de la noche, dentro de un mes, prácticamente, Sí. el mes que viene, Sí. a las 8 de la noche. Sí. Hablábamos del programa, ¿no? Usted comentaba El contenido. 13 obras, Sí, sí, del contenido. ¿Podría seguir comentando el...? sí, cómo no. Sí, Usted sabe que la ópera
no se le está dando mucha cabida en este país. Sin embargo, casi todos los países que han hecho un desarrollo se enfocan principalmente en la parte de la cultura y el arte, y principalmente la ópera, así como el ballet Sí. y otras corrientes. Sin embargo, en el país no se apoya efectivamente eso. Casi Sí. todos los conciertos que yo he dado, he tenido que armarlo desde el principio hasta el final y hacerlo en forma individual. En forma individual, exacto, sí. Es difícil, sí, la ópera, bueno, no es el género no es el género favorito del público. No hay esa gran tradición, ha habido intentos, ha habido en el pasado, Sí. en el presente. Todavía, incluso, no solamente la ópera, el teatro mismo, no es. Es un género que aún merece mucho más difusión. Hay que crear una cultura de asistir al teatro, de asistir al ballet, de asistir a la ópera. Y me parece, me parece muy estimulante que usted haya venido con esta iniciativa, ¿no? de óperas, de cantos operáticos para Sí. conciertos operísticos y villancicos de Navidad para diciembre, ¿no? Con ese van 46. 46 conciertos. Y con este va a ser 47. Sí. Sí. Bueno, tiene el oratorio de Handel, Sí. los villancicos, villancicos famosos, tiene el Lucema alle Stelle de la ópera tosca de ópera Puccini, tosca sí, de claro. Puccini. Pagliacci de Leoncavallo, sí, Exacto. son clásicos, ¿no? Sí, Los clásicos, conocidos, sí. los principales, los más importantes en la ópera, Sí. que se han destacado mundialmente. Y Tornasorrento, y por supuesto O Sole Mio, que Eso- para concluir. A mí me lo han pedido 2 veces a ver, Sí. cuando yo le he cantado. Sí. El O Sole Mio. Y Nelson Dorma, que hay Nelson que Dorma, mantener un do, le llaman el do de pecho ese. El dos de pecho, sí. Sí, pero nada menos que ese, el más famoso, el del tenor. Es la nota más brillante y más importante. Pero después de do, yo alcanzo el fa sobre agudo, que casi ningún tenor internacional llega ahí a esa nota. Esa nota Esa nota tan fuera del pentagrama del tenor. del tenor, sí. Sí, Difícil, ¿no? sí, De sumamente. llegar a ella, sí. Y la canción de napolitana fue el inicio de la ópera, que de ahí fue que surgió la parte operística en 1600 con Monteverdi. Sí, Nápoles, con- la tradición sí. operística Y entonces de Nápoles sí. fue... Sur de Italia. Sí. Sí. Entonces, en el idioma napolitano tenemos Sole Mio, tenemos Donna Sorrento, Santa Lucia y O Paese do Sole, O Paese, lindísimo. el país del sol, sí. Sí. Es decir, que hay una mezcla. Sí, a eso me refiero, a la selección que usted ha hecho para el público dominicano de lo mejor o lo más conocido Sí. de la ópera mundial, Sí. internacional, y de los villancicos. Y los Siempre villancicos. nos atraen los villancicos navideños. Y por supuesto, estas áreas operísticas tan conocidas, ¿no? Muy conocida. Sí. Gracias a los conciertos de los 3 grandes tenores, algunos críticos de la cultura dicen, bueno, la ópera se popularizó, ¿no? Se convirtió en un género de acceso al público masivo, ¿no? Lo que hicieron Carrera, Pavarotti y Plácido Domingo hace unos años, pues es un favor, como que sacaron a la ópera de la élite, donde siempre había estado, ¿no? De la élite mundial, Y la ¿no? llevaron al Y la público. llevaron al público, la Al popularizaron. público. La hicieron casi pop, un fenómeno de la música Sí. pop, ¿no? Con lo cual a muchísima gente le gustó eso, ¿no? Mucho. Sí, claro. Porque de lo que se trata de Inclusive, Pavarotti fue muy inteligente también, porque no solamente fue el género clásico, sino que llevó a personas que interpretaban otros géneros. Sí, con algo. Y claro. apoyó bastante Apoyó, sí. eso, como a White. Sí, Y llevó también a
a los más famosos. Los más famosos, sí. Inclusive Cantantes de música cantantes pop, de rock, rock, sí, blues, de toda clase, y todo, blues. sí. Es decir que, y él se sentía como en ese ambiente como tan bien que se sentía. Sí, lo hizo Porque más profano, más, pero con ¿dónde Barry iba? White, que Sí, con Barry interpretó White, sí. la canción esa, fue un éxito rotundo. Sí, eso no le gustó a los puristas, a No. los puristas de la ópera. Sí. No le gustó mucho, ¿no? Sí. Ese hecho de como que le estaba contaminando Como que- con el que pop y estaba haciéndola popular, ¿no? Sin embargo, Sí. fue aceptado mundialmente. Mundialmente, sí. Sí. Y además, eso indica que Pavarotti tenía un aspecto muy generoso también, con toda la corriente. Con toda la corriente. Tú te fijas que la música aquí, hablan que merengue esto y que la salsa y esto y lo otro y lo de la calle. La Entonces música viven urbana, la hablando. música de calle. Sin embargo, todo tiene su cabida porque de conformidad como está la sociedad, así tiene que funcionar la cosa. Sí, hay un público bastante muy importante también para todos los ¿Qué le géneros. parece al clan Dimas este momento particular que está viviendo el arte dominicano en sus distintas manifestaciones? Porque en la sociedad dominicana hay muchas señales, signos de enfermedad. Sí. Pero yo pienso que el arte vive un momento particularmente sano y gozoso, que goza de salud. No siempre el arte tiene que reflejar a la sociedad, yo no creo eso. No. Creo que sea un reflejo de la sociedad, necesariamente. La sociedad puede ir por un lado y el arte proponer otra cosa. Exactamente. Entonces tenemos una sociedad enferma, una sociedad en crisis de valores, una sociedad envilecida, sin embargo tenemos un arte que quiere apostar por otra cosa. Quizás un arte utópico, ¿no? Tanto la plástica como la poesía o la música, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este momento particular que vive nuestro arte? Bueno, ese punto que tú señalas es importantísimo porque le da una idea a la sociedad por dónde es que tiene que ir. Entonces, eso ayuda a que en el futuro se piense más en solidificar la parte más importante en cuanto al género y la sociedad que tiene que impulsarse sobre algo más importante y de mayor calidad. Digamos lo espiritual, Lo ¿no? espiritual también. Sí, eso que hablamos del Sí. destierro, de los amantes Sí. que salen de este mundo y se van a otra esfera Sí. y ven el mundo que existe, Hay que buscar la forma de que vuelvan a su ambiente. vuelven a su ambiente. Bueno, yo especialmente lo que veo es que nosotros somos una gran cantera de artistas te podría decir casi en todas las áreas, pero siempre he sentido que el estamento gubernamental tiene que meterse de Darle cabeza apoyo. en cuanto a la difusión y el apoyo institucional que merecen nuestros artistas, porque en el caso de otros países se siente más el compromiso del gobierno O del Estado, más bien. o del Del Estado, Estado, El apoyo estatal. Sí. el apoyo estatal con lo que es, diría, ese patrimonio, ¿verdad? De esa cantera de artistas. De manera que hay que demandar mayor apoyo del Estado y las instituciones del Estado a la difusión del arte, al desarrollo Pero artístico. no es una cuestión de financiera. No, nada más, no, claro. Es una cuestión de política real Y de apoyo. de apoyo, de Sí. difusión De políticas culturales. Y y de de difusión. respeto, Sí. de respeto y casi vamos a decir adoración a ese producto, porque la cultura es una fábrica Sí, por supuesto. Sí. Hablamos de y la política cultura cultural. también deja dinero, Deja dinero, por supuesto. también. Sí. Y la cultura promueve el país. Y es así como debemos verlo. Sí. Entonces, muchas veces nosotros estamos trabajando como embajadores sin sueldo. ¿Tú ves? Está bien eso. Y no recibimos Sí, es cierto. un apoyo institucional.
Entonces nuestros artistas no se conocen por eso. No, lo que pasa es que muchos artistas dominicanos y algunos de tu generación, compañeros de rutas generacionales, se encuentran en un verdadero destierro, pero un destierro interior. Claro, Están aquí, pero como si no estuvieran acá. exactamente. No hay una recepción de la obra, no hay un apoyo a la obra. Hace falta, todo es El muy artista difícil. mexicano se conoce Sí, y el país lo promueve, lo promueve, El sí. artista argentino se conoce, Sí. tanto en las 7 disciplinas, muy bien. y etcétera, etcétera. Bueno, recuerden, amables televidentes, que la exposición Trazos en Destierro, primera muestra de dibujo del artista Dimas Santos, continúa en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo hasta el 30 de noviembre y que el concierto operístico y de villancico de Navidad de Dimas Santos, padre tenor, se llevará a cabo el viernes 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. A los Dimas, padre e hijo, se nos acabó el tiempo, les queremos agradecer. Yo quería leer un fragmento de uno de los poemas que Estamos contra el tiempo. Bueno, está bien. Pero si lo puedes decir, Bueno, sí. bueno, sí, cómo no. Esto es Respiro tierno de la noche. Susurran entre el viento de una noche estrellada, ausente de lunas abiertas, a un paso de la madrugada. Un suspiro tenue y sublime se asoma a las almas, un respiro cómplice de encuentros, una trama de reverberantes gestos. La noche transforma el ambiente en silencio de estrellas, imaginario místico de coitos y ensueños. Vamos a darlo ahí. Vamos a dar poesía erótica. Muy bien, poesía y pintura. Dimas Santos Padre, Dimas Santos Hijo, gracias por estar con nosotros, gracias por su participación. Y a ustedes, amables televidentes, gracias una Gracias a vez ustedes. por la acogida, por estar con nosotros en su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura, y será hasta una próxima emisión. Muchas gracias.